indicios de corrupción, ¿qué hacen? Cambio el fiscal que me está investigando y cambio el juez. Entonces, ¿cuándo has visto a un denunciado en el Congreso siendo allanado? Los que se ponen allí en el Congreso son los que eligen a la Junta Nacional de Justicia, eligen al Tribunal Constitucional, eligen al Defensor del Pueblo, eligen a los más poderosos del país. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esto es Candidatos al Aula, yo soy Karen López Tello. El día de hoy nos acompaña Fiorella Molinelli y varios alumnos de manera presencial y de manera virtual en este programa que ya tiene 11 ediciones y también viene con el programa Candidatos al Aula Parlamentario. Bienvenida, Fiorella. Muchas gracias, Karen, por la invitación y a toda la juventud presente, a los que están conectados de manera virtual, un saludo grande. Sé que hoy vamos a conversar sobre propuestas y soluciones reales para el país. El día de hoy vamos a empezar con una dinámica un poco para conocer a Fiorella, para que ustedes también puedan hacer sus preguntas y luego vamos a entrar a una dinámica más temática. Entonces, vamos a iniciar rápidamente. Fiorella, una pregunta en general, muy básica, pero que estoy segura tú nos puedes contestar con tus 25 años de experiencia en la gestión. Bueno, ¿cómo así dar ese salto de la gestión pública a la presidencia, no considerando que tenemos más o menos bastante rotación presidencial y con tanto problema? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? ¿Cómo nace esa intención por saltar de lo técnico a lo político? La frustración del que el menú que nos ofrecen de opciones a la ciudadanía era cada vez más malo, ¿no? Habíamos pasado de tener partidos políticos que no nos representan, que no nos dan soluciones reales, a partidos, digamos, que llegaban con la improvisación, como Pedro Castillo, ¿no? Cerrón. Y todo eso iba destruyendo la clase política y nuestra economía se iba deteriorando, o por lo menos las posibilidades de crecimiento se iban frenando. Frente a ello, soy una servidora pública de carrera que apostó siempre por su país. He acumulado experiencia, creo que además reúno el coraje que hoy se necesita para estar en la cancha, y la vocación de servicio está a prueba de balas. Yo siempre digo, lo mío es servir a mi país. Y eso es lo que me motivó, ¿no? Creo que no pierdo nada porque esta es una opción nueva como partido político, pero sí con experiencia, ¿no? Hemos reunido mucha gente que ha trabajado un plan de gobierno serio para el país y lo que queremos es poner una opción nueva, distinta, para que los peruanos bien informados puedan elegir bien. ¿Y cuál dirías tú que ha sido tu mayor derrota política en estos 25 años? Bueno, más que derrotas, siento que han habido grandes aprendizajes, ¿no? He pasado a lo largo de mi vida por muchos sectores, desde telecomunicaciones, por ejemplo, luego he estado en energía y minería, me tocó fundar la Dirección Nacional de Protección al Consumidor en el Indecopi, donde trabajamos el libro de reclamaciones. He hecho algunas labores importantes. Claro, los cambios siempre te llevan a nuevas posiciones y tú dices, quise hacer un poco más y no se pudo, ¿no? Estaba en economía y finanzas, destrabando inversiones, en transportes, en saneamiento, agua, en inclusión social y luego presidenta de salud, ¿no? Digamos... Entonces, no derrota, reformulemos la pregunta, traba política. En esta ganas de hacer de diferentes sectores, ¿dónde crees que fue, digamos, alguna política pública que quisiste implementar y sentiste que fue lo político, estrictamente político, de pronto del Congreso, de pronto de que no tuviste el apoyo suficiente desde la presidencia? ¿Dirías cuál ha sido ese tema, ese proyecto, esa política que dijiste, ay, qué pena, cómo no pude manejar mejor este tema o las circunstancias no se dieron? Sí, mi frustración es no haber tenido hasta el día de hoy un presidente que entienda bien el mundo de la salud, ¿no? En el mundo de la salud hablan muchas cosas desde la filosofía, muy bonitas, pero en la implementación, en la gestión, es donde se falla. Por ejemplo, muchos años hemos hablado de integrar el sistema de salud, pero lo cierto es que el sistema está más desintegrado que nunca, fraccionado en 5 responsables,
No hay historia clínica electrónica en los 5 responsables, salvo el sector privado que sí lo tiene y es salud, que lo implementamos en mi gestión, pero el MINSA sigue en ensayos pilotos, los gobiernos regionales ni lo piensan. Y AMINSA no tiene entonces, tampoco lo no, del... tienen pilotos que hasta ahora... Entonces, tú dices, ¿cómo voy a transferir pacientes si no tenemos el Claro. punto de partida que es la historia clínica electrónica, que es lo mínimo con lo que debería migrar un paciente de un sistema a otro, ¿no? Cuando no encuentra camas, cuando no encuentra citas a tiempo, tú dices, bueno, si no lo tiene el sistema A, lo tiene que tener el B. Y Pero entonces, pues, Salud sí lo tenía, MINSA no. No han cambiado las cosas. no han cambiado las cosas. Ese es el primer punto. Segundo punto es, nadie está dispuesto a intercambiar pacientes porque hay un tema de perro muerto en el sistema. Nadie quiere reconocer el pago del otro. Si yo te traslado un paciente del MINSA de salud, de repente mañana tú no me pagas como MINSA. Y al revés. Sí, Entonces, pues. eso es porque no hay un ordenamiento o un ordenador del sistema que vele por el pago, que vele por el traslado del paciente y por la cobertura suficiente. Pero Entonces, el llamado es MINSA. y ahí el llamado es pinza. Por eso es que hay que entenderlo desde la cabeza. O sea, Claro. hablamos de muchas soluciones que en el papel se ven bien, pero en la práctica hay pasos previos que no hemos dado. Yo quiero seguir haciéndote más preguntas, pero ya que estamos en MINSA y la primera pregunta es del sector, voy a dar el pase mejor al equipo presencial, ¿verdad, Ani? Que nos tiene la pregunta sobre salud y seguimos comentando ya más temas de ida y vuelta. Candidata, ayer 26 de enero de 2026, el MINSA anunciaba con orgullo supervisiones en hospitales de Lima, hospitales como Loalza y 2 de Mayo, para mejorar procesos administrativos. Sin embargo, el diario La Región del Distrito Judicial de Loreto, el director del Hospital Regional de Iquitos, informaba que ha tenido que viajar a Lima para rogar sobre el presupuesto para ventiladores mecánicos e infraestructura. Frente a esto, con los chicos hemos conversado y dialogado y hemos llegado a 2 preguntas bastante cortas, que mencionan cómo usted va a transformar paso a paso la estructura del presupuesto para que la salud deje de gestionarse desde los escritorios en Lima y un paciente en una zona rural como la selva o la sierra reciba la misma calidad que un paciente acá en San Borja o Jesús María. De acuerdo. Muy importante la pregunta porque sin un buen diagnóstico del sistema tú no puedes encontrar soluciones reales. ¿Cuál es el diagnóstico concreto? Hay una brecha enorme de infraestructura en los servicios de salud. Por lo menos en el salud, yo te puedo decir exactamente qué faltaba respecto a infraestructura. Faltaban alrededor de más de 300 establecimientos de primer nivel de atención, es decir, postas médicas y policlínicos. Te faltaban 80 hospitales de mediana complejidad y te faltaban 20 hospitales del tamaño del Rebagliati, de alta complejidad. Y faltaban 9.000 enfermeras y 5.000 médicos. Ese es el diagnóstico. ¿Cómo se cura ese diagnóstico? Tiene que haber una apuesta concreta en el tema presupuestal. En el sector salud hoy se invierte un poquito más del 6% del PBI. El gasto ha aumentado, pero la calidad no. Sabemos que si bien el gasto se ha incrementado, tú dices, ¿dónde están los hospitales? No hay un incremento significativo y tampoco ha habido un cierre de brechas del recurso humano. Ha aumentado sí, pero no lo suficiente. Entonces, para tener una buena calidad en la atención, oportunidad, o sea, citas a tiempo, tienes que enfocarte en esos 2 temas. Necesitamos pasar de 6% del PBI a una meta ambiciosa del 8%, que es lo que maneja la región. O sea, los países comparados con los nuestros gastan hoy en día el 8% de su PBI en el sector salud. ¿Perú lo hace? No. ¿Hay mucho despilfarro? Sí. ¿No hay calidad del gasto? Sí. Entonces, ese es el primer punto de partida. Creo que hay que apostar por el cuidado integral del paciente. ¿Qué significa la atención primaria? Hoy en día tenemos que cuidar a las personas en todo su ciclo de vida, desde el pequeñito que está en el vientre de la madre, desde que nace, hasta la persona anciana, adulta mayor, porque todos merecemos atención y cuidado. ¿Y eso qué significa? Tener una posta médica o un centro de atención cercano a tu casa. Entonces, ¿a qué nos hemos acostumbrado? A que el Estado no cuide, a que el Estado no resuelva y luego viene la gente, se enferma y finalmente necesitas un hospital. Les pongo un caso concreto. Los pacientes crónicos hoy en día
son los hipertensos, diabéticos y obesos. Fueron los más sensibles en la pandemia, los más vulnerables. ¿Qué ha hecho hoy en día el Perú? El 40% de la población sufre de alguno de estos tres problemas. ¿Los cuidamos? La respuesta es no. Y entonces esas personas, cuando no se cuidan, ¿qué es lo que pasa? Terminan con un infarto al corazón o un infarto al cerebro. O sea, tú como Estado no asumes y no velas por el cuidado en enfermedades que no se curan, se controlan. ¿Y qué necesitan esas personas? Estar dentro de un club de pacientes crónicos donde mes a mes se le asegura sus medicamentos de manera efectiva para controlar su enfermedad. Viven de, digamos, la consejería de la nutrición saludable, del deporte, de una buena alimentación para evitar llegar a estas situaciones de riesgo. Se necesita un Estado cuidando a la persona con medicamentos que estén al alcance de la población, y a eso pasa por compras centralizadas, transparentes, oportunas, no un Estado pues que no compra y el paciente va al hospital pues no encuentra el medicamento. Tenemos que tener policlínicos cercanos a la gente, y en lo de las regiones no hay especialistas, hay una brecha humana grande. Vamos a suponer que mañana sacamos todo el presupuesto, dicen acá hay una partida especial para cubrir la brecha del sector salud. Tú volteas y dices, ¿cuánto tarda un médico en formarse? 8 años. Entonces, eso no se resuelve con dinero. Se resuelve generando una carrera especializada en cuidado de la atención primaria, médicos dedicados a cuidar este ciclo de vida de las personas, y ahí hay que trabajar de la mano con el Estado, valiéndonos de la telemedicina, que te ayuda a cerrar la brecha mientras que el recurso humano se forma. ¿Para qué? Para atender a los pacientes de manera oportuna. Entonces, hay opciones sí, y también mientras que no hayan especialistas, hay que generar un programa de incentivos del médico a tu región especialista con un bono especial. O sea, así como los mineros trabajan 15 por 15, hay que hacer 15 por 15. El médico en tu región, el especialista, el cardiólogo, el neurocirujano, irá a la región con un bono especial, con un medio sueldo adicional, con vivienda pagada para estar en la región y que no se carezca de médicos especialistas por ausencia de formación temprana. Fiorella, tu propuesta sería ¿cuáles serían tus banderas en un gobierno tuyo? Porque, por ejemplo, dices que incrementarías el PBI para salud. Si fuera el caso, ¿dónde sacarías ese dinero? ¿Qué sector creerías que no es prioritario cuando pones a la salud por delante? A ver, primero creo que hay que reducir lo que yo le llamo la grasa en el Estado. O sea, lo que no podemos ver es, por ejemplo, un Congreso engordado de 1.500 trabajadores a 4.000 trabajadores, con bonos onerosísimos, con seguros carísimos. El Congreso tiene que acostumbrarse a atenderse en el sistema público también. No puede tener el seguro más caro del Perú. Hay que reducir, porque ha habido una repartija de puestos entre las bancadas. Eso hay que generar ciertos candados. Y el candado, por ejemplo, que debería existir en el Congreso es el gasto corriente, así como hay disciplina fiscal de metas de inflación, de déficit fiscal, debe haber una meta fiscal de gasto corriente, que hoy ha superado el 60%. No deberíamos superar el 50%. ¿Por qué? Porque eso es consultorías, eso es publicidad, eso es mal gasto, ¿no? Y además hoy el Congreso ha roto la regla de la iniciativa de gasto, que no la tenían gracias al Tribunal Constitucional que se los ha habilitado. Entonces, hay que recortar y generar eficiencia en el gasto corriente para luego poder asignar mejor los recursos destinados a educación y a salud. Regreso con la repreguntita. Sí. Sí, señorita, aterrizando un poco con lo que dice Karen, es que ¿cuál es la medida normativa específica que usted tomaría para las secciones de provincia, tanto en la selva como en la sierra? Entiendo lo de los especialistas, ok, cada 15 días, que es una propuesta, que va a haber incentivos, ok, está bien, pero dando la selva, que es un territorio escaso de infraestructura, que a veces no tenemos ni luz, no tenemos agua, es un poco difícil, yo creo, poder implementar a alguien totalmente capacitado. O sea, ¿para qué vas a tener a alguien que es demasiado bueno en un lugar donde no se puede trabajar? Donde ni siquiera los tomógrafos funcionan, donde los tratamientos de cáncer se tienen que venir a tratar acá en Lima o a ciudades cercanas como Chiclayo. A ver,
Yo he recorrido mucho la selva y allí los problemas fundamentales es la falta de conectividad. O sea, tienes población que vive en zonas alejadas, en zonas, digamos, en islas incluso, en zonas que se conectan a través del medio fluvial. Sí. Por ejemplo, no hay hidroambulancias. Hay una persona que está por dar a luz y no tienen cómo evacuarla. O la falta de conectividad para llamar de un celular al médico para especialista para atender a un paciente. ¿Son soluciones que el Estado las puede dar? Sí. O sea, eso no cuesta. ¿Cuánto cuesta una hidroambulancia? 150.000 soles. Entonces, ¿por qué no hay presupuesto para eso y hay presupuesto para otras cosas distintas, otros gastos que no son productivos? ¿Qué más te piden los adultos mayores? Los adultos mayores, ¿qué te piden? Ojos, dientes y oídos. ¿Por qué el Estado no puede llegar con un grupo de la población a atender a nuestros adultos mayores respecto a cataratas, un programa de cataratas, curación de dientes? ¿Eso cuesta? No cuesta. Hay médicos que no necesariamente, o sea, no estamos hablando de neurocirujanos, oncólogos, estamos hablando de temas básicos de cuidado integral del paciente que hoy no son atendidos por el Estado. Se puede hacer, sí, por eso yo te he hablado mucho del enfoque en el cuidado preventivo y promocional de la salud. ¿Por qué esperar a que la gente llegue a una enfermedad avanzada, a un estadio avanzado, si tú los puedes cuidar desde un inicio? Y eso requiere cambiar el chip en el Estado, ¿no? La salud cercana a la gente, la salud cuidando al paciente. Y para eso tienes que conocer bien tu territorio, cerrar brechas en los espacios de policlínicos, postas médicas, con el médico general que puede estar conectado a través de la telemedicina con el médico especialista en otras regiones y hacer una escala y uso eficiente de justamente mejorar la calidad de información y de la atención cuando tú estás conectado por la telemedicina. Fiorella, hoy existen los programas itinerantes, ¿verdad? Sí. Que de alguna manera ya llegan e intentan hacer esa labor. Y además tenemos que en el ejemplo que nos ponen Priscila, lo que tendría que suceder también es una coordinación para la gasolina de esa hidroambulancia y mucha coordinación naturalmente con los gobiernos regionales, ¿no? Porque ahí, a la hora de la hora, eso escapa del gobierno nacional y se vuelve una... Ese es un buen punto. O sea, lo que no hemos aprendido como sociedad es a integrar nuestras políticas entre el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno municipal. ¿Quién es quien puede tener mejor mapeado a su comunidad? El municipio. El municipio puede incluso tener un análisis muy fino de cómo es el perfil epidemiológico de la zona. Por ejemplo, si hablamos de la parte de la selva, bueno, en Loreto estamos hablando del dengue, por ejemplo, ¿no? Que hay que comenzar a trabajarlo en etapas tempranas. Sabemos cuáles son las épocas de mayor calor, sabemos como Estado dónde hemos fallado y hasta ahora eso no lo cambiamos. O sea, no hay una cultura de aprendizaje respecto a esas lecciones. Los tratamientos ya se saben. Lo que necesitas es trabajar la prevención y la promoción de la salud, pero para eso tienes que desplegar equipos de personas a tiempo, acompañamiento de tecnología, que es fundamental, ¿no? Y ir cerrando brechas gradualmente, porque lo que sí no podemos hacer es prometer lo que no se va a cumplir. Y ahí tenemos que trabajar en equipo entre todos los sistemas de salud. Lo que no se puede atender por un lado, se tiene que atender por el otro. Y tiene que haber un integrador del sistema de salud. Listo. Pasamos al segundo bloque, que es género, poblaciones vulnerables, educación, que lo hemos agrupado un poquito. Buen día. Mi nombre es Andrés Díaz, de la Universidad Privada de Tacna. La pregunta va sobre género y poblaciones vulnerables. Esta problemática no es atípica, ya se viene mencionando frecuentemente, sin embargo, usted lo mencionó en la pregunta anterior un poco. Considero que debería detallarse un poquito más. Ahora, como muestra reciente, puedo mencionar al pueblo de Purús, en Ucayali, que mencionó sus ganas de anexarse a Brasil debido a la ausencia del Estado. Esto genera una evidencia concreta sobre la falta de presencia estatal, que esto vulnera en sí a las poblaciones vulnerables que, si bien están lejos de la capital, tienen la misma relevancia que ella. Ahora la pregunta es,
en el caso de que usted llegara al gobierno, ¿cómo garantizaría la presencia del Estado teniendo como prioridad los derechos, servicios básicos y el desarrollo humano en general? ¿Y qué medidas concretas utilizaría para la supervisión de los gobiernos locales, que ellos en sí se encargan del cumplimiento de sus funciones en nombre del Estado? Muchas gracias. Muy interesante, ¿no? Porque cuando hablamos de nuestras fronteras olvidadas, muchas veces pensamos en que la solución pasa por la, digamos, militarización únicamente. Y eso no es presencia efectiva del Estado. Yo como ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social he trabajado mucho por afianzar digamos, la presencia del Estado con los tambos, con las cunas para las personas, los niños recién nacidos hasta los 3 años, y las PIAs, ¿no? Porque sacamos las PIAs del Titicaca, hemos sacado la PIAs en la Triple Frontera. Para los que no saben qué es PIAs, es Plataforma Itinerante de Acción Social, que es este barco que va, digamos, comandado entre el MIDIS y la Marina de Guerra, llevando los servicios del Estado a las zonas más alejadas. Lo que se necesita es presencia efectiva del Estado, y esto significa presencia real con postas médicas, con escuelas, con conectividad y con carreteras, ¿no? Porque si no hay conectividad, lo que nos va a pasar, como en Purús, es que los alimentos son los más caros del mundo, porque solamente el hecho de hacer llegar la canasta básica familiar termina siendo onerosísima, porque no se transporta por carreteras, como lo hacemos, digamos, en el mundo de la urbe, sino cuesta carísimo porque hay que transportarlo por vía aérea, por vía fluvial, y eso encarece el costo de los alimentos. Entonces necesitamos presencia real del Estado, y eso es conectividad, carreteras. Tenemos que tener presencia de postas médicas, servicios de salud, presencia de escuelas de verdad, y es la única forma de reforzar nuestras fronteras de manera real. En el tema anterior, yo sí quisiera cerrar. El asunto es, para tener digamos, un cuidado real del paciente y de la ciudadanía, necesitamos salud sin excusas, con citas que estén al alcance de la población, digamos, no a 5 meses, ¿no? A tiempos más razonables. Y eso requiere integración del sistema de salud. Medicamentos. En medicamentos necesitamos, además de las compras eficientes, porque el Estado es el principal comprador, y como Estado tú puedes comprar de manera mucho más eficiente y a mejor escala y más barato si lo haces de manera centralizada. Necesitamos hacerlo más tecnológico para cerrar las ventanas de corrupción. Y en segundo lugar, hay que enfrentarse a los oligopolios farmacéuticos. Mucha gente le teme a este sector, y la verdad es que nosotros sí lo hicimos. Yo he puesto mi carta presentada desde el primer día de mi gestión a Indecopi, donde lo que yo tuve que hacer, a pesar de no ser de mi competencia, fue denunciar con un informe técnico, económico, acá hay muchos economistas y me entienden bien, cómo había evidencia de concertación de precios entre las farmacéuticas. Y se lo tuve que mandar a Indecopi de manera, digamos, como un estudio reservado para que amplíe su investigación como órgano competente para determinar las fallas del mercado. Y se determinó, después de 7 años, ampliaron su investigación, y hoy ya se puede decir con seguridad que había concertación de precios y fueron multadas. Pero ahí no es suficiente, tiene que haber una sanción penal, no administrativa únicamente, porque se está jugando con la salud de las personas. Fiorella, antes de pasar al bloque economía, ¿qué dirías tú que hay que solucionar en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? La pobreza rural, la urbana sigue creciendo, tenemos además, se supone una mejor medición o complementaria, cuando menos, a partir de los indicadores de pobreza multidimensional. Este estudio que hizo Sabine Alkir con Oxford, se supone que buscan esta nueva medida para poder tener unos mejores programas, no solo que focalicen mejor, sino que también realmente lleguen a la población. Sí. En tu experiencia como exministra, ¿tú qué dirías? ¿Qué realmente, desde tu gestión, que es en 2018 por ahí? Sí, 2017. 2017. Bueno, naturalmente, en el camino vino la pandemia. Pero ¿qué dirías hoy, post-pandemia, que es uno de los principales desafíos, ¿no? La pobreza urbana. Sí. A ver,
Hay un tema que no debería ser secreto y por eso es importante llegar a ser presidente. Tú para trabajar bien y resolver los problemas no puedes mirarlo desde tu punto de vista sectorial, sino tienes que interactuar con todos los sectores. Por eso es que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene un arma poderosísima, que es el CIAS, que es la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales. Que no se reúnen todos Que los gobiernos. además ya no se reúnen, donde tú tienes que activar todos los sectores, agricultura, agua, porque tú dices, ya, ataco el tema de anemia, ¿no? Llevas tu buena nutrición, tus consejos, tu hierro, no, pero ¿qué pasa si el niño llega a casa y no consume agua en condiciones tratadas? O no tiene buen servicio de saneamiento. Todo eso se fue al diablo. ¿Qué más? La agricultura, la canasta básica familiar. Yo recorro muchísimo el país y no hay claridad respecto a cuáles son los alimentos que nutren a nuestros niños. En el tema a mí me da mucha pena el MIDIS cómo ha destrozado un proyecto importantísimo para nuestros niños, que es el Jaliwarma. Ha pasado de Jaliwarma a un maquillaje Guasimicuna y programa de alimentación escolar, en donde nadie sabe qué llega a la boca de nuestros niños. Hemos terminado, o mejor dicho, sí sabemos, carne de caballo y alimentos con coliformes. Y lo único que se está haciendo es ver cómo compras rápido y compras mal, porque también hay un oligopolio ahí de proveedores de alimento para nuestros niños que dicen, bueno, si tú me exiges más condiciones de calidad, me pones más control, no te vendo y nadie te vende y desabastecemos los colegios y entonces tú te vas a tener que ver obligado a comprarme a mí finalmente por compra de emergencia, o sea, abriste la ventana de corrupción, me compras lo que yo te impongo, mal, ¿no? Y me tienes que comprar ya porque si no el gran escándalo de que comenzó el colegio y no hay el alimento. Ese es el drama que hoy se vive. ¿Cómo se soluciona? Tienes que trabajar primero, yo digo, el esquema de asociación público-privada, donde hay el riesgo compartido Estado-privado, en donde los contratos son firmes a 10 años, donde hay trazabilidad de dónde viene el alimento. Hoy día lo produce una persona, lo envasa a otra y da la cara al Estado a otra. ¿Quién es el responsable de la alimentación que le llega a nuestros niños? Entonces tiene que haber trazabilidad, tiene que haber control nutricional, tiene que haber una supervisión incluso internacional imparcial. Y contratos a 10 años, ¿para qué? Para que no estés con el chantaje de que hoy no te vendo porque me exiges mayor calidad, ¿no? Los contratos de las asociaciones público-privadas son a 10 años, por lo menos. ¿Y eso qué exige? Una supervisión internacional, no chantaje, cumplimiento, sanciones drásticas y visibilizar al responsable. Esos son los temas que hay que cambiar. Empresas locales. Me refiero a empresas, claro, hay que establecer, digamos, dentro de este esquema de asociación público-privado, el tema de la georreferenciación o geolocalización para establecerlo en zonas que puedas abarcar una buena parte de la macro región. Un tema importante, jóvenes, es que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ve diferentes temas, naturalmente, de orden social, y de alguna forma tenemos un consejo que está encabezado en la presidencia del Consejo de Ministros y que debería dar respuesta a ello. Pero lo que ocurre es que a veces los gobiernos simplemente no le dan ninguna prioridad a ese consejo. ¿Qué harías tú en ese gobierno, en tu posible gobierno? Bueno, en un gobierno de Fuerza y Libertad, de Fiorella Molinelli, nosotros primero tenemos que trabajar en equipo. Como te digo, tenemos que trabajar Ministerio de Agricultura de la mano, viendo, por ejemplo, cuáles son las fortalezas de producción regional o local que nos permiten llevar ese alimento local a la mesa de nuestros niños de manera nutricional, promoviendo también el fortalecimiento local de sus cultivos, de su alimentación. Y entonces generas ese engranaje para promover la región y articularla y generarle un impulso económico importante. Ese esfuerzo en el Estado es cero. Por eso es que es importante trabajar con agricultura. Cerrar las brechas de agua y saneamiento es importantísimo porque hoy, lamentablemente, los niños no tienen voz y voto para los políticos y no les interesa a los políticos hablar de los niños porque no les reditúa. Y entonces tenemos a 4 o 5 de cada 10 niños con anemia y más del 12% con desnutrición crónica infantil
y nadie habla de ellos. Y si nos vamos a la selva, Ajá. ¿no? Que es una preocupación grande, ahí es 7 de cada 10 niños. Pero además hay una situación un poco extraña, ¿no? A veces también es un rollo técnico. El MINSA no le pasa la información a MIDIS, porque se siente naturalmente que es el rector, pero a la hora es un problema también de articulación multisectorial, Y ahí ¿no? viene el problema central, el liderazgo. Si Sí. tú tienes una cabeza que ordena, que además les enseña a trabajar en equipo, o sea, nosotros queremos ir hacia la buena política, ¿no? Y la buena política es escuchar, la buena política es dialogar, la buena política es encontrar soluciones reales para la gente. Ese es nuestro punto de partida. El segundo punto es, nuestros adversarios no deben ser los políticos. Nuestro adversario real es ese Estado que nos estorba, que no nos da soluciones reales a la gente. Y a partir de eso tenemos que ver cómo cambiamos toda esa situación. Un buen líder no improvisa, un buen líder coordina, un buen líder, por ejemplo, todos vamos a atacar la anemia. ¿Qué tiene que estar, digamos, en el territorio? Tiene que estar el señor de Agricultura trabajando, exponiendo sus soluciones, tiene que estar la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, tiene que estar el ministro de Salud o la ministra de Salud en la cancha, trabajando de la mano y rindiendo cuentas en equipo de lo que se está haciendo, porque estamos trabajando cada uno como compartimento estanco y mucho menos se ve esa articulación a nivel regional y local. Cada persona tiene su feudo aparte en el Estado. Pregunta cortita en la lógica de lo que comentas. ¿Quién sería tu presidente del Consejo de Ministros? Bueno, adelantar nombres es un poco difícil porque después los votan. Tenemos 25 años trabajando en el Estado, realmente nos conocemos a todos los mejores en el sector público. De hecho, tenemos el problema de que hay muchos que están en posiciones importantes y hoy sabemos que en medio de esta repartija de poderes lo que hacen es, se enteran de que están trabajando para el Perú, construyendo futuro y lo sacan de carrera. Entonces prefiero cuidarlos porque ya he visto que luego los apartan. No, y además la importancia de la meritocracia en el Poder Ejecutivo, sí, ¿no? Cómo está ese realmente es un tema importante. Desvaneciéndose, ¿verdad? Hay dos problemas que yo puedo decir en el tema del recurso humano gubernamental, que es dramático. Primero, la partidarización, ¿no? El reparto del poder en este toma y daca y fraccionamiento, esto es tuyo, este ministerio es tuyo, para ti bancada, este para la otra bancada, y así nadie se pelea, han cuoteado, ¿no? Han hecho cuotas para cada bancada. Así duró más en la presidencia. Y claro, están, digamos, en época electoral eso ha sido más grave, ¿no? Porque trabajan para sus intereses partidarios y personales y no para el país. Y el segundo tema es la criminalización del funcionario público. ¿Qué quiere decir criminalización? Hemos tenido contralorías y fiscalías con personas no preparadas, ¿no? Que no conocen ni siquiera bien el cómo se implementan obras o cómo funcionan las leyes y la regulación peruana. Y entonces inventan una serie de sanciones que luego de 10 años se archivan y entonces el funcionario de carrera dice, yo ya no quiero saber nada del Estado, porque el Estado me desprestigia, porque el Estado mancha mi buen nombre, y entonces cada vez va quedando gente más improvisada, esa gente que viene por un interés particular y no con vocación de servicio, y eso ha ido destruyendo. Yo por eso quiero ponerme la camiseta de defender al buen funcionario público, a ese que está por convicción, que tiene años sirviendo a su país, que es honesto, que es comprometido, y hay que reivindicarlo. O sea, no podemos dejar que el sistema nos aplaste. ¿Y cuál es la situación con tus denuncias? ¿Cómo fue tu proceso? Sí, ¿Cómo te ves siempre, en este Yo vivo muy paso? orgullosa yo tengo solamente 2 casos. Y digo 2 casos que además me hicieron crecer en el plano político. Uno fue el levantar la bandera de la seguridad jurídica, que hoy el tiempo nos ha dado la razón. ¿Por qué? Porque para un político es muy fácil que alguien venga y te diga, haz lo que yo quiero, o haz lo que merece el aplauso mediático. Y los técnicos de carrera sabemos que lo que se tiene que respetar es la regla de juego de la seguridad jurídica para las inversiones, si no nadie quiere venir a invertir. O sea, si tú vas a irrogarte el ser un poder judicial o ser un árbitro internacional, entonces destruyes país. Nosotros protegimos la seguridad jurídica en el caso Chinchero, el arbitraje terminó, el arbitraje que dijo, lo que dijimos nosotros los técnicos siempre, la adenda fue lo correcto, fue lo válido, fue lo legal, encontró una solución real para que Cusco tuviera su aeropuerto y
prefirieron pisotear el contrato, prefirieron llegar a esta autoprofecía cumplida y hoy el Estado que tiene que hacer, devolverle a la empresa por ese maltrato 91 millones de dólares. ¿Eso qué es? Menos escuelas, menos conectividad, menos salud para los peruanos. ¿Por qué? Por pisotear la seguridad jurídica. Lección aprendida, técnico o buen funcionario, respeta la seguridad jurídica, pero además te ahorras un problema como funcionario, que luego de 10 años te denuncien por responsabilidad civil o penal por haber tomado una mala decisión. ¿El caso 2? Y el caso 2 fue en medio de la pandemia, digamos, el cambio de gestión hacia Castillo Cerrón. Me pedían que salga de mi posición. Yo dije no, porque tengo un contrato hasta el siguiente año. Vimos a Cerrón paseándose por esa luz, diciendo, esto va a ser mío. Y generaron todo este sistema de denuncia desde la policía para sacarnos del Seguro Social y hoy ver a 10 presidentes que lamentablemente han destruido lo que se avanzó y que hoy tenemos nuevamente un sistema de salud colapsado. Volvemos al caso pandemia más adelante, entramos al bloque de economía, presencial, virtual. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Fiorella? ¿Cómo estás? Mi nombre es Guillermo Aguayo, soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y del Mayor de Consultoría Política y Corporativa en King's College London, en Reino Unido. Me ha tocado en este caso ser el vocero del sector de economía y ahí va mi pregunta. Dentro de tus entrevistas, declaraciones y también del plan de gobierno, se palpa una clara pretensión de descentralizar el país. Quisiéramos saber, económicamente hablando, ¿qué instrumentos normativos, fiscales o presupuestarios propones para lograr una descentralización económica efectiva y cómo se articularán con el fortalecimiento institucional subnacional, referido específicamente a la descentralización institucional? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, siempre los economistas tenemos un gran desafío y al mismo tiempo una gran frustración, y es que los recursos que se generan desde la región regresan a Lima y se centraliza todo en Lima. Nuestra propuesta es un cambio de cultura, de 50-50, es decir, generar un incentivo para que el 50% de los recursos generados en la región regresen a la región, pero bajo un orden planificado, es decir, que ese presupuesto vaya a temas productivos como agricultura, turismo, educación, salud, temas de infraestructura social o temas de infraestructura productiva. O sea, tiene que haber un lineamiento, una correspondencia entre el recurso que regresa, que no regrese a más planilla o gasto corriente, sino directamente a más gasto o inversión productiva, ¿no? Que puede ser social o puede ser, digamos, turismo, pesca, agricultura. Ese es el enfoque que queremos poner y eso tiene que ir de la mano con el fortalecimiento de capacidades en las regiones. Es decir, nos quejamos mucho del poder de la descentralización, pero no ha habido un esfuerzo real por fortalecer a los profesionales en las regiones. Y creo que ahí, por ejemplo, hay un instrumento poderoso a raíz de la coyuntura. Yo hablo de Beca 18 y la Beca Presidente, que lamentablemente está a veces centralizada en unos pocos alumnos y también en pocas universidades. Creo que la gran apuesta es ir con esa beca de más extendida. Beca Presidente solamente es maestrías y doctorados, hay que llevarla al pregrado, ampliarla. Y Beca 18 también incrementarla, pero con un toque regional. O sea, esas personas que sean seleccionadas, que de alguna manera retornen esa, digamos, inversión que ha hecho el Estado en ellos, regresando, por ejemplo, en los municipios, a los gobiernos regionales. Tiene que haber una articulación real, porque esa es la única forma de curar al Estado, de generar meritocracia, de generar una carrera pública sensata y no partidista. Ese es el punto número 2. El punto número 3 es que necesitamos trabajar en el destrabe de barreras a la inversión, todo lo que es la simplificación administrativa. Y yo siempre apuesto por la tecnología, porque la tecnología lo que hace es saber quién tiene el expediente parado, quién está cobrando la coima, quién está aguantando las cosas. Y entonces con la tecnología tienes trazabilidad, sabes quién es el responsable, quién demoró y cuánto, y cierras ventanas de corrupción. Ese es el punto número 3.
El punto número 4 es el apoyo a las MIPES, a los pequeños y medianos emprendedores. He estado conversando muchísimo con agricultores, ganaderos desde las regiones y su frustración es, no solamente tengo un Estado que me estorba desde que salgo de mi casa con mi ganado y mi camión, porque me choco con las pistas rotas, inundadas. Eso ya es un estorbo porque ni siquiera puedo llegar a mi centro de trabajo de manera oportuna. Tengo que salir a las 4 de la mañana porque los tiempos se alargan y se prolongan, pero además el Estado no me ha ayudado dándome capacitación. Por ejemplo, el agricultor dice, yo quiero exportar, generé la producción y luego el Estado viene y me dice, no puedes exportar porque no has cumplido con estas reglas. Tenías que haberle puesto este pesticida, este otro no. Entonces, la capacitación tiene que ser oportuna. Tiene que haber crédito barato, tiene que haber soluciones reales en el tema de agua, de reservorios. Tienes que tener un Estado que ayude a la asociatividad. Por ejemplo, ¿te imaginas un Estado poniendo plantas de procesamiento para que los excesos de producción, los economistas saben, a veces tenemos tiempos de exceso de oferta o el clima nos juega momentos adversos porque se junta la cosecha? ¿Qué haces? ¿Se pudre todo y se va a la basura o podrías rescatar la pulpa en una gran planta de procesamiento promovida por el Estado o deshidratar la fruta? Ese es un Estado que piensa, que da soluciones, que ayuda y que acompaña. Nosotros sí lo tenemos claro, sabemos cómo implementarlo desde el primer día y queremos trabajar con ese enfoque en las regiones hacia el turismo, la agricultura, la pesca y todos los temas regionales que hoy están olvidados. Pasamos al siguiente bloque que tiene que ver con la pregunta de inseguridad ciudadana. Una previa con respecto al tema anterior, Fiorella. Bueno, justo acerca de lo que mencionó, justo acerca de lo que mencionó acerca del financiamiento de todos estos proyectos que mencionó, claro, también tuve la preocupación acerca de cómo vamos a abordar el tema del déficit fiscal. Ya por supuesto hemos hablado de que hemos incumplido metas fiscales en el 2023 y 2024, 2 años efectivos, y esto generalmente está muy estrecho con la ineficiencia del gasto público y también con la cantidad de obras que están en condición de paralizadas o abandonadas. Alrededor de 75.000 obras en todo el Perú están en esta condición. Son casi la mitad de todas las obras. Y la cuestión es que si es que hablamos de mantener esta calidad de gasto público, probablemente en mediano o largo plazo llegaremos al 70% del producto. Esto ya es subido por el IPE, son datos del IPE. Mi pregunta es, ¿cómo usted piensa mejorar la calidad del gasto público en su sector? Muy buena pregunta. A ver, primero tenemos que tener un mejor control del gasto. Y esto requiere urgente, por lo menos 2 medidas que yo identifico, que van a requerir de un esfuerzo, digamos, partidario, porque si no nos vamos a la bancarrota. Existe el artículo 79 de la Constitución, que dice claramente que el legislativo no tiene iniciativa de gasto. Pero no hay una sanción penal por incumplirla. Entonces ese artículo tiene que ser modificado y tiene que haber algún tipo de responsabilidad. Y tiene que haber una aclaración porque el Tribunal Constitucional lamentablemente le ha dado luz verde a los congresistas por una imprecisión en la interpretación, ¿no? Y eso hay que cambiarlo y modificarlo en el artículo de la Constitución, porque si no, ya abrieron esa puerta en el Tribunal Constitucional y eso genera mal gasto. O sea, hoy el congresista que quiere votos recibe a una agrupación, le promete mejores sueldos, bonos, etcétera, y salen por un tubo. Eso está generando una puerta abierta muy peligrosa para el país. El déficit fiscal, necesitas un tribunal fiscal, creo yo, con más dientes, no solamente que saque su informe y diga, luz roja, estás incumpliendo, porque ahora han hecho el anuncio de que se ha cumplido con la regla fiscal del déficit, pero eso es relativamente cierto. Para los que estamos en economía sabemos que hay gastos que no se han devengado, por ejemplo, los gastos militares, las compras de aviones, algunos incrementos autorizados para las planillas que el Congreso ha promovido, ¿no? Y promesas que han sido trabajadas bajo la sombra entre el Ejecutivo y el Legislativo y claro, dicen, están ahí comprometidos pero no se han devengado. Claro, hasta el corte no se devengaron, pero en algún momento los van a devengar y eso genera déficit fiscal. O sea, hay un MEF que no está actuando de manera transparente y hay que recuperar la meritocracia en el MEF. El MEF era el que antes
no había poder del Estado que se le pusiera encima. Y el tercer punto es el gasto corriente. Hoy en día el gasto corriente cada vez está sobrepasando los límites razonables. Estamos por encima del 60%, creo que estamos 60, 65%, y eso tiene que tener un candado. Un candado puesto de alguna manera a través de una ley para decir, oye, tú puedes mover tus números, pero tiene que haber una restricción de cuánto es gasto corriente y cuánto debe ser visto en inversión productiva, en inversión social, porque no puede ser que nos volvamos pues tierra de nadie donde vivimos de los festejos y de los aumentos de salario y no producimos, porque hay que guardar pan para mayo. Entonces, no puedes crecer económicamente si es que te dedicas solamente a gasto improductivo. Ok. Adelante, por favor. Señora Monet, disculpa, antes de terminar el tema de economía, la informalidad en el Perú son los principales problemas que tenemos. Aproximadamente 71% de los trabajadores del país son informales. La gente del sur del Perú, por ejemplo, pide mayor presencia del Estado. Sin embargo, no llega a aportar para el Estado. El problema de la informalidad es de los más grandes estados del país. ¿Cómo piensa combatirlo? ¿Cómo piensa hacer que esa tasa baje por lo menos algunos puntos porcentuales, ya que lo tenemos una de las tasas más altas en Latinoamérica? A ver, como país, ¿a qué nos hemos acostumbrado, no? Tenemos este Estado que estorba, este Estado que no da soluciones, este Estado que está pensando en, digamos, en pequeñas obras y ni siquiera bien hechas. Se ha perdido esa visión de obras emblemáticas o inversiones privadas grandes que además, como economistas también sabemos que las inversiones de largo plazo, las inversiones grandes, lo que generan también es contrataciones de personal importantes con tus beneficios sociales, con protección social. O sea, lo que hemos hecho como Perú es, claro, el Estado no nos abre puertas de trabajo, entonces, ¿qué haces? Yo veo cómo me las agencio. Mañana voy a tocar la puerta para vender algo, vendo chompas, vendo artesanías, vendo algo digamos, de pescados. Los que están en el mundo público tocan la puerta de la consultoría. Entonces, te las agencias para sobrevivir, pero eso no es empleo real, no es empleo formal. Primero es la apuesta por promover grandes inversiones que traigan formalidad. En segundo lugar, el destrabe de todo lo que es las barreras burocráticas, porque finalmente todo eso encarece los costos de producción del sistema de inversión pública y privada. En tercer lugar, creo que hay que trabajar hacia un sistema tributario que dé cierta flexibilidad a aquellas empresas que promuevan, por ejemplo, la contratación de jóvenes, darles un periodo de moratoria o rebaja tributaria a empresas que quieran contratar a más jóvenes o a más mujeres, porque todavía hay desigualdad en la contratación de hombres y mujeres en el mercado. Entonces, tiene que haber un sistema que promueva este tipo de inversiones, que sea atractivo también y no oneroso para el lado privado, pero también que genere estas oportunidades abiertas para contratar más gente en el sector, tanto público como privado. Hablando de inversión privada y hablando de, digamos, los inconvenientes que muchas veces se presentan, en cuestión de minería y la conflictividad social, ¿qué mejorarías en esa política? Ahora tenemos una serie de inconvenientes, el sistema nacional no es que esté funcionando muy bien, tenemos también la incorporación china, hay una situación geopolítica, somos un país atractivo o más atractivo aún desde, digamos, también la incorporación y bueno, tenemos el Foro Internacional de Davos que ha pasado la semana pasada y sabemos la importancia del diálogo, pero este diálogo que busca tomar decisiones y no un mal diálogo que estamos acostumbrados aquí, que es para diluir más bien las decisiones. ¿Cómo harías tú en un gobierno tuyo para, digamos, tratar de promover inversiones responsables con el medio ambiente y con las comunidades? Porque finalmente, por ejemplo, el sur es una región que tiene un permanente conflicto con respecto a estas dinámicas que se presentan. Tienes al sector privado, que estaría pues muy interesado naturalmente en como se necesita, ¿no? Necesitamos esas inversiones. Pero ¿cómo harías para generar ese equilibrio desde la posición del partido? Sí,
A ver, la minería es un sector importantísimo para nuestra economía. Si hoy nos mantenemos en piloto automático, creo que todos tenemos claro que es gracias a el precio de los metales, que inclusive han venido creciendo, ¿no? El precio del oro, el precio del cobre. Esa es una maravillosa oportunidad que no deberíamos dejar de lado, pero estamos dejando una puertita abierta que es la de la minería ilegal que hasta ahora no logramos resolver. Y ahí hemos visto una ganancia de espacio, de territorio, en donde el crimen organizado ha penetrado en ese espacio, donde lo que vemos es una migración incluso desde la actividad del narcotráfico que ya no resulta tan rentable como el de la minería ilegal y del oro, ¿no? Es mucho más rentable. Y entonces ahí el Estado ha abandonado aspectos claves como la seguridad. Lo que vemos es una ausencia de presencia del Estado, son equipos que van y que no se acercan a estos espacios, donde también es cierto que hay mineros informales y mineros artesanales, que los distinguimos de los ilegales. ¿Y ahí qué necesitamos? O sea, tú no le puedes pedir a un minero artesanal o informal que venga 30 veces pues al Ministerio de Energía y Minas o al gobierno regional a pedir su autorización. Que se lo piden. Y encima tienes al burócrata que le dice, te faltó este papel, tienes que incurrir en este costo, y entonces bloquea toda esa iniciativa de querer intentar formalizarse. Lo que nosotros proponemos es un ministerio de energía y minas que salga a buscar dentro de los espacios informales o ilegales el apoyo cerca a la gente, con costos baratos, con ayuda efectiva, y ahí medirlos en la cancha quién se quiere formalizar de verdad en ausencia de estas trabas, porque el Estado va a estar cerca a ellos, y quién le huye al problema porque está, digamos, vinculado a este tráfico ilegal de minerales, con plantas de procesamiento oscuras, con compra de mercurio o de insumos químicos que están fuera de la legalidad. Ahí necesitamos control financiero fino, trazabilidad, un Estado presente donde esté OEFA para el tema ambiental, para el cuidado ambiental, donde esté SUCAMEC cuidando todo el control de insumos químicos, donde esté SUNAT para la trazabilidad financiera, donde esté el Ministerio Público, donde esté el Ministerio de Energía y Finanzas, donde esté el Estado presente y el gobierno regional. Hoy los equipos van, están unos días, se ven amenazados y se van. Tiene que haber presencia real. Eso es de un lado, y combatir también este estado de confort de las mineras formales que han concesionado sus espacios y que, bueno, han dejado que esos espacios se vayan ocupando por la ilegalidad, y dicen, bueno, pues es que me ocuparon el espacio y no hago nada. Entonces acá tenemos que generar el diálogo. ¿Qué harías en ese aspecto exactamente? Primero hay que generar el espacio de diálogo, porque necesitamos pasar a un Estado que escuche. El Estado escucha, Fiorella. Yo creo que escucha parcialmente porque la flojera te gana. Pero escuchan para diluir la decisión, escuchan para decir... Escuchan para ver cómo le esquiva la solución. O cómo divides al grupo para decir que estás haciendo algo, y luego en la siguiente reunión ya puede ser otro gobierno y al final no pasa nada. Por ejemplo, los artesanos, ¿qué te dicen? No son prácticas ancestrales heredadas, es lo que mejor sabemos hacer y no tenemos otra alternativa porque el Estado no ha abierto otros sectores productivos. Si generara... digamos, actividades económicas productivas alternativas, agricultura, pesca, en la misma zona de influencia, tú dices migro, ¿no? Pero si es lo único que está abierto, su única oportunidad laboral, entonces entran en esa cadena donde quizás ellos no delinquen, no están en la práctica ilegal, pero de alguna manera terminan vinculados al operador que actúa bajo la mafia y la ilegalidad. Entonces, hay que actuar con inteligencia real de la policía para desmantelar esa parte de la cadena, y tienes que tener un Estado que genere alternativas de producción y espacios de trabajo distintos, presencia real para formalizar a quien se quiere formalizar y estando cerca, no en el escritorio a 8 horas, 12 horas, eso es imposible. Y conversando y dialogando para ver qué otras cosas más hay detrás, con plazos reales, soluciones concretas. Con eso nos vamos justo al tema de inseguridad ciudadana. Ya, perfecto. Actualmente en la Policía Nacional hay una gran presencia de deficiencias dentro de esa organización, como por ejemplo la presencia de un déficit aproximado de 60.000 policías,
o también el aproximado de 8.000 vehículos que se encuentran inoperativos. A pesar de esto, hay muchas operaciones policiales en donde sí se logra atrapar a delincuentes. Sin embargo, es el mismo Poder Judicial que termina liberando a estas personas. En el 2024 se había registrado un aproximado de 8.000 delincuentes que habían sido liberados en flagrancia y muchos de ellos siendo también extorsionadores. Ahora, usted, si no me equivoco, planea depurar la Policía Nacional y también el Poder Judicial. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo planea reestructurar a estas organizaciones sin agravar los problemas como el déficit de miembros policiales y evitando eliminar elementos objetivos? A ver, cuando hablamos del problema de inseguridad ciudadana, eso no puede ser visto desde un solo ángulo. Tú tienes que verlo desde 4 ejes fundamentales, que los hemos establecido así en nuestro plan de gobierno. La reforma del sistema de justicia, la reforma del sistema carcelario o penitenciario, la reforma de la policía y el enfoque de la prevención hacia los jóvenes, sobre todo que no estudian ni trabajan, con recuperación de espacios públicos y una mejor oportunidad en capacitación y oportunidades laborales. Vamos eje por eje. En la reforma del sistema de justicia, justamente está vinculado al policía atrapa, el Poder Judicial no funciona, la Fiscalía tampoco. Tenemos que pasar, primero, a jueces titulares, no provisionales. Porque los provisionales, finalmente, cuando agarran a los grandes criminales, luego la plata puede todo y los cambian. Hemos visto cómo cambian a jueces, los cambian justo cuando viene la sentencia. El juez titular debe ser un juez de carrera y debe haber el financiamiento, y ahí es donde entra el Ejecutivo, ¿no?, a ayudar al Poder Judicial a solventar esta operación, porque un país que no invierte en justicia es un país que no mejora su democracia. El segundo punto es los laboratorios de flagrancia. Cuando a mí me ha tocado visitar los laboratorios de flagrancia, en primer lugar son como grandes elefantes blancos. Han sido, digamos, concebidos desde el punto de vista tecnológico, físicamente bien, son como los hospitales que a veces los inauguran pero no funcionan bien, ¿no? Igual acá, no hay una redistribución de la carga que sea real, hay poca carga, no está bien seleccionada, a veces ven casos menores cuando debería ser flagrancia para extorsión, sicariato, gota a gota, que son los grandes males de la sociedad. Y tienes que tener una digitalización del expediente y uso de la tecnología que te permita avanzar. Hoy día hasta la inteligencia artificial te permite avanzar. O sea, y no se está utilizando dentro del Poder Judicial. A mí me ha pasado que a veces llegan carpetas así y tú dices, oye, ¿cómo es posible que gasten rumas de papel? ¿En qué época estamos? ¿No? Eso hay que visibilizarlo y hay que curarlo. En el sistema carcelario, tú tienes digamos, un gobierno como Dina Boluarte que hablaba de una cárcel en el Frontón para 2.000 presos, cuando el hacinamiento es de 52.000, o sea, los que están ya están hacinados, y son 52.000 presos hacinados. Hay que sacar, porque si no, las cárceles se vuelven en las oficinas de los extorsionadores, en el delivery del sicariato, en el delivery de todo lo que vemos en el sistema coordinando y funcionando bien para todas estas fechorías. Entonces hay que destruir esos nichos y solo, digamos, se va a lograr pensando en cárceles de máxima seguridad, cárceles para no menos de 20.000 presos. Y eso se puede hacer, sí. ¿Cuánto le costó? Tanto que se admira a Bukele, ves al presidente remangándose la camisa. La cárcel de Bukele, entren a googlear, 115 millones de dólares. ¿Cuánto va a costar la cárcel de Ica para, creo que 3.000 presos? Más de 100 millones de dólares. Entonces, ¿qué diferencia hay entre El Salvador y nosotros y por qué ellos hacen cárceles para 20.000 presos y en el Perú para 3.000? Y al mismo costo. Entonces, ¿hay corrupción? Sí, pues, no se están haciendo bien las cosas. Entonces, tenemos que solucionar el problema de las cárceles con inteligencia, con resocialización. El preso tiene que aprender a trabajar, ¿no?, para resocializarse y también yo creo que mantenerse. Ahí también hay un ahorro importante. Y en el otro lado tienes a un INPE, Instituto Penitenciario, que recién acaba de ser cambiado, pero también como cuota partidaria ha pasado de un bandido a Podemos. No, ahora lo maneja Podemos. Entonces, ¿qué cambio real va a haber si el INPE está destruido por dentro, está
digamos, la corrupción ha invadido y es Vox Populi que eso no funciona. Segundo eje. Tercer eje, la policía. Ya hay un plan, Mariano Santos, que se hizo muy específico, incluso en cuanto al nivel de gasto y las brechas que hay que cerrar en todo, en logística, en patrullaje, en capacitación real para los policías. Está todo especificado, pero lo que no hay es una implementación o una decisión política para comenzar a cerrar esas brechas de manera real. Yo digo, ahí ¿qué necesitan los policías? Lo que pasaba en salud, ¿no? Muchas enfermeras y médicos dicen, yo quiero ir al administrativo y no quiero atender en el hospital. Tienes que sacar a los policías a las calles, sacarlos del escritorio a las calles, con patrullaje inteligente, con manejo de datos, con manejo, digamos, de zonas calientes, que hoy no las ves. O sea, todos los alcaldes saben dónde están las zonas calientes, pero no hay un trabajo en equipo entre la policía municipal, el serenazgo, y la policía nacional. Eso hay que mejorarlo y afianzar. Segundo, tienes que tener un control no solamente de tus fronteras, que hablamos de toda la criminalidad que ha penetrado en nuestra sociedad, el crimen organizado transnacional, sino del tráfico ilegal de armas. Hoy Sucamec también es un sitio, un nicho de corrupción donde mucha gente consigue su autorización de armas y esto genera un mercado negro que está destruyendo nuestro país. Acabar con el tráfico ilegal de armas. ¿Qué otro tema más es importante? Necesitamos crear, en mi opinión, 2 policías nuevas. Y te lo digo en base a la experiencia de cuando se creó Mujer y Midis, ¿no? Se escindió porque antes se veía toda la población vulnerable y no vulnerable en mujer. Se escindió y se creó sobre una base nueva en Midis, con contratación nueva de personal que se comenzó desde cero. Creo que hay que pasar hacia 2 núcleos en la policía. La policía especializada en inteligencia, crimen organizado, pero bien preparada, bien equipada, con alta tecnología. Y creo que tenemos que reconstruir el espacio de la policía que restaure el orden público, pero bajo la visión de comunitaria. O sea, la policía comunitaria que es, acuérdense, o sea, la recuperación de espacios públicos es fundamental. ¿No? Una policía cercana a la gente. Ustedes van a otros países y la policía está atenta. Si es que, por ejemplo, el parque está abandonado, vaya a acompañar al vecino a reclamar a la municipalidad. Oye, ¿por qué este parque se ha convertido en un botadero fumadero? ¿Por qué el poste de alumbrado público no funciona? Vaya, acompaña a la población a reclamar a la empresa eléctrica. Tiene que ser una policía no represiva, que es lo que hemos visto en estos últimos tiempos, sino una policía que recupere la confianza. Y la única forma, en mi opinión, de recuperar la confianza es estando al lado de la gente y de sus necesidades. Fiorella, las cosas que nos estás contando tienen que ver con una reforma, bueno, o por lo menos 2 reformas muy amplias, que no van a ir por los 5 años. Con el respeto de los candidatos que han venido muchas veces aquí, pueden hablar de grandes generalidades, pero tú conoces muy bien el Estado. Realmente, ¿qué es lo que vas a poder hacer en los 100 primeros días en inseguridad ciudadana? Porque para empezar, las escuelas de los policías también tienen un déficit de gente preparada y no tienes el número de policías, así los redistribuyas. Y tienes a la población literalmente explotando en muchas partes del país porque no hay medidas. Lo que pasa es que ahí hay que separar lo podrido. De acuerdo, pero para cerrar la idea ahí, ¿qué medida en tus 25 años de experiencia tomarías en inseguridad ciudadana? Porque nosotros estamos hablando de que hay gente que llega al Ejecutivo a liderar la primera investidura y ¿qué es lo que realmente hace? A ver, muchas veces solo negocia. ¿Qué harías tú? Tienes el enfoque estructural, ¿Sí? porque hay que, digamos, tú no puedes atacar el problema cuando ya se dio, sino hay que ir a la raíz, a la causa y ahí entran las reformas. Entra el eje de la prevención, enfocada en los jóvenes que no estudian ni trabajan, que son 1,5 millones y que hoy son capturados muchas veces, tentados por, digamos, por estos espacios de criminalidad, porque es lo más fácil y lo que tienen a la mano. Eso hay que romperlo y erradicarlo, y aquí hay que generar, primero, espacios de capacitación rápida, técnica, ¿no? Rápida, en 1 año te entreno, como en otros países, y sales a trabajar para que también en labores que sean, digamos, suaves, ¿no? Espacios digitales que le gustan mucho a los chicos, o en obras de servicios públicos, ¿no? Pistas, veredas, que son rápidas de aprender, y con eso te puedes cachuelear rápidamente, tener tus ingresos, y con eso tu capital semilla te preparas un poco más en la vida, ¿no? Pero hay que generar estas ventanas de oportunidad.
y recuperar los espacios públicos, por ejemplo, para mí es muy importante, o sea, cómo cambia un distrito. Magdalena para mí es un distrito que merece, yo vengo de San Miguel, mis vecinos eran los de Magdalena, veo el cambio en Magdalena de cómo se han recuperado las pistas, los jardines, el alumbrado público, la formalización de los edificios. Son Pero eso espacios puede deber donde ser la seguridad, un liderazgo personal. puede ser. eso va con un liderazgo personal, además continuo. Yo creo que ese es un buen ejemplo y un modelo a estudiar donde es colaborativo, donde el alcalde trabaja de la mano con el gobierno central y el gobierno metropolitano. De acuerdo, pero eso no le podemos pedir ahorita a San Juan del Lurigancho, ni tampoco a la gente que tenemos en el norte, en la situación en la que estamos. ¿Qué medidas tomarías en los 100 primeros días de gobierno? Porque además tú has enfrentado la pandemia y conoces ese despliegue diferenciado que hace el Poder Ejecutivo cuando tiene que atender en emergencia. Que el presidente Algerí, ¿qué pudo haber hecho? Te lo pongo, o sea, el INPE hay que refundarlo y eso se refunda desde la cabeza. Y lo que vemos es un presidente fallido que mantuvo a una persona cuestionada, ¿no? Y ahora ha elegido a otra persona que también no tiene la preparación suficiente. Las reformas se hacen desde la cabeza, ¿no? En el INPE, ¿qué harías exactamente? Porque ahorita cambiaron la norma y ahora puede entrar más o menos preparada. Pérez Guadalupe es una persona que tiene la experiencia, tiene los cartones, las credenciales, conoce bien el manejo del INPE. Y subir los requisitos de ingreso, porque ahora creo que los disminuyeron para entrar al INPE. Hay que, otra vez, revisar todos los cambios que han hecho. Hay que ver que las personas que están encargadas de las direcciones sean personas idóneas y hay que pasar por una revisión integral del INPE. Dos. En el sistema carcelario lo que yo haría es sacar a luz, o sea, un expediente técnico bueno lo haces en 6 meses. Hoy no sabemos en qué están, se dicen que hay 5 penales en construcción, me refieren que son penales pequeñitos, eso no nos va a solucionar el problema real. Yo dejaría eso de lado y pasaría a 2 grandes penales. Nosotros lo estamos proponiendo, creo que hay 2 espacios que nosotros hemos identificado que se podían trabajar para, digamos, cárceles de 20.000 presos, con lo cual esas 2 cárceles significarían 40.000 presos y los presupuestos están dados. A nivel internacional te digo que las cárceles de Bukele costó 115 millones. Entren rapidito a Google y la van a encontrar. ¿Qué hacemos con la falta de...? Es el segundo que sí se puede. Ya te demostré que sí se puede porque es gestión. La seguridad no requiere de soluciones maravillosas. La seguridad requiere de gestión. La seguridad requiere de salir a hacer, no de salir a decir voy a ponerle pena de muerte, eso es populismo, ¿no? Más papeles, más reglas no te cambian la situación. Tercero, yo sí crearía dentro de la policía... gestionar, pero incluso en esa redistribución te van a faltar dentro personal de la policial. policía, sí, el primer día hago un anuncio de la creación de estas 2 policías. Pongo a trabajar a los equipos. Yo he fundado la Dirección Nacional de Protección al Consumidor en Indecopi. O sea, a mí no me van a decir cómo se funda desde cero una autoridad, ¿no? También me ha tocado ver instituciones corruptas o que no funcionan reducidas a la mínima expresión. En APU, hoy en día, es la autoridad portuaria chiquitita reducida porque había mucha corrupción. O sea, todo eso se ha modernizado con un OCITRAN que regula, que supervisa. Pero una entidad es una cosa y un cuerpo, digamos, pero ¿qué de tienes seguridad. Que hacer? Ahí creas la Policía de Inteligencia y la Policía de Orden Público. ¿Y qué haces? Dentro de esta esfera que ya existe, tienes que separar quiénes son los expertos en inteligencia que han tenido una carrera meritocrática, que demuestran profesionalismo y los pasas a su área, a esta área nueva de inteligencia. ¿Quiénes son los policías que se han entrenado en expertos en el orden público, en la recuperación de espacios públicos y lo pasas a esta nueva policía? Lo podrido se queda acá. Y lo podrido tienes 2 opciones, ¿no? O sancionas las faltas porque no trabajan bien, porque hay incumplimientos, porque hay corrupción, ¿no? O los capacitas y entrenas porque de repente no han sido bien entrenados justamente por este filtro inicial. Los entrenas, les das una oportunidad para mejorar y alinearse a estos nuevos equipos. Entonces, ¿vale la pena invertir tiempo en la recreación? Sí, y en separar lo podrido de lo que funciona también, porque es decir, voy a hacer sobre lo mismo, voy a sacar una norma para dar, eso no funciona en ningún sitio, te lo digo por experiencia propia. Hay que atreverse a generar estos nuevos espacios y refundar. Además, en la pandemia, muchas de las escuelas de la policía, mucho del personal ha sido entrenado incluso en línea.
No, ha sido una situación muy compleja y Tremendo. falta bastante de preparación. Adelante, por favor. Para tener policías de calidad y depurar a los malos policías dentro de los 140.000 policías que hay a nivel nacional, es necesario una infraestructura masiva, cosa que hoy no hay. Pero usted propuso una solución muy brillante, que es crear dos nuevas policías, uno para controlar mediante inteligencia y otro para servir Orden interno. para el orden interno. Sin embargo, ¿qué haría usted para que estas dos nuevas instituciones, que me imagino que estarán dentro de la PNP, serán un brazo más, no se conviertan en dos elefantes blancos, como usted lo denomina, y no caigan en la corrupción? Quizás los que integran estos dos nuevos cuerpos policiales tengan que pasar por concursos públicos mediante filtros meritocráticos, o los pondrá el Estado mediante el Poder Legislativo o el Ejecutivo. Sí, lo que acabas de decir, lo primero es lo más sensato. O sea, en el Estado, y eso está comprobado, la meritocracia, la capacitación permanente, la profesionalización es clave. Tiene que haber esta despolitización que ha habido lamentablemente en los últimos años de presidentes y ministros del Interior que decapitan a los buenos elementos de la policía y dejan a los más mediocres, ¿no? O ponen a los mediocres y tú dices, está desmoralizado. O sea, la moral se viene abajo porque tú dices, ¿cómo es posible que se hayan barrido con buenos elementos para subir a los favoritos de los ministros, que además no han sido buenos ministros o son ministros cuestionados? Entonces, tiene que haber yo digo, algún órgano garante de esa neutralidad que además permita velar por el cumplimiento de este plan Mariano Santos, que además es estadísticamente impecable, o sea, tiene muy buenos números, los calcula estadísticamente, llega a calcular la parte monetaria y eso te permite un aterrizaje real. Hay que ponerse fuerte y ahí eso viene de la cabeza, porque si tú tienes un presidente que es improvisado, un presidente que está sometido a los poderes, un presidente que se somete a su ministro del Interior porque tiene el rabo de paja, entonces no va a hacer las cosas bien. Comienzan los antibaños, perdonen que lo diga con nombre propio, pero no puedes tener a un ministro protegiendo a la presidenta, cuando tú tienes que proteger a la ciudadanía. Eso no puede volver a ocurrir más en nuestro país y tenemos que tener un órgano controlador independiente, que lamentablemente hoy no lo tenemos, pero tenemos que hacerlo y eso necesita una buena cabeza. Listo, pasamos al último bloque, que es de justicia en el set virtual, para luego pasar a la sección ping-pong con cada uno de ustedes, con todas las preguntas que quieran. Adelante, un ratito, por favor, al set virtual. Adelante. Bloques, que terminamos los... Ya, entonces cuando terminemos. Adelante, por favor, a la última pregunta de justicia. Gracias. Yo soy Ana Romero de la Universidad Nacional de San Agustín y en esta ocasión vengo a preguntarle acerca del aspecto de justicia. Usted llega a proponer integrar la información de la policía, jueces y fiscales en una plataforma de inteligencia, pero hoy el desorden de las herramientas manuales genera un espacio de impunidad para la corrupción y otros delitos. ¿Qué reformas impulsará para que el uso de esa plataforma sea eficiente y cómo va a evitar que el propio sistema de justicia altere esta tecnología para seguir ocultando beneficios ilegales? Sí. A ver, aquí uno de los conceptos más importantes dentro de la modernización del Estado es la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Creo que lo que hoy hace falta es que estas herramientas digitales estén en tiempo real. O sea, por ejemplo, lo vemos en las obras, ¿no? Tú no sabes el avance real de las obras. No sabes. Si tuviéramos como digamos ciudadanos, todos somos de Huánuco y está construyéndose el hospital, debería yo poder entrar todos los días a ver cuánto se avanzó, si el cumplimiento real va de la mano con el cumplimiento planificado y yo como ciudadano poder activar los mecanismos de control. Pero eso no existe. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial. Como te digo, hay discursos que para mí son encontrados. Por ejemplo, tú dices, yo soy ahora casi abogada, los programas, los procesos laborales son ahora mucho más ágiles. La oralidad dentro del mecanismo de justicia laboral es una herramienta que hace ágil el proceso. Pero esto entra en contradicción cuando te notifican cerros y rumas de tu expediente de manera física. Entonces, eso no puede suceder porque eso es falta de coherencia, incongruencia. O sea, tú tienes que tener en esta era digital
Primero, el uso de herramientas para notificar de manera electrónica. Pueden haber excepciones en zonas rurales donde la tecnología no llega, sí, pero debe ser la excepción, no la regla. En segundo lugar, tú tienes que tener el uso de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué es peor? De ponerte a buscar peros en donde el juez dice, no, es que la inteligencia artificial no resuelve igual que el humano. Claro, entonces que se quede ahí y que la persona se muera sin justicia. Eso es peor. Entonces, usemos la inteligencia artificial para poder encontrar soluciones reales, atrevernos al cambio. Y ya el ser humano, con la ayuda de la tecnología, puede hacer una revisión mucho más práctica, más rápida. Auditorías en línea, hemos dicho, control ciudadano en línea, y tiene que haber un mapa claro, digamos, de la distribución de la carga laboral, porque lo cierto en el sistema de justicia es que está la carga tan desigual. Tienes los laboratorios de flagrancia, que no son muchos, son vendidos como modernidad, como elefantes blancos, pero tú tienes a la gente que dice, yo ya no puedo recibir más, solo recibo este poquito, los casos que ven no son los mejores, los casos más emblemáticos, y eso no es uso eficiente de la tecnología. Todo eso tiene que cambiar, y para eso tienen que trabajar en equipo, el Ejecutivo, el Poder Judicial y todos los sistemas que entran dentro de, digamos, que juegan un rol importante dentro del sistema de justicia. Listo, pasamos entonces a las preguntas que teníamos en el set presencial para luego pasar al ping-pong final. Adelante. Ok, señorita Molinelli. Esta es la última pregunta, si no me equivoco. Y es una pregunta relacionada con una entrevista que tuvo usted con el señor Víctor Caballero el anterior viernes. Señora Molinelli, le diré algo que a ningún candidato le gustaría escuchar. Usted apenas entra al gobierno, puede ser vacante al instante. ¿Por qué? Porque usted tiene una investigación en su contra junto a 14 personas más. Estoy hablando del caso Chincheros. Pese a que el proceso está en etapa de control de investigación, sabemos que el poder actual es parlamentario, como lo conversamos antes. Basta con presentar una moción, juntar votos y una designación instantánea. Viendo esa posible realidad, ¿qué comentario le pondré? A ver, primero creo que uno no debe nunca poner tu dignidad por encima del chantaje político, de la extorsión. Uno tiene que siempre actuar con coherencia en su vida, con tus valores bien puestos. Uno no puede entrar en el canje de favores, para que no me vaques, entonces ¿qué ministerio quieres? ¿O qué obras quieres? No se negocia. Esos temas ya denotan tus principios y tus valores. En segundo lugar, creo que hoy hemos entrado también a un mecanismo extorsivo de la política. Yo lo he vivido en carne propia cuando el fujimorismo perdió por 40.000 votos frente al gobierno de PPK, y tenías todo el día a personas que no habíamos estado antes en política, que queríamos hacer bien, digamos, dedicarle nuestro tiempo a mejoras para nuestro país, y te tenían todo el día en comisiones y luego con emisarios para decir, si no pones aquí a esta persona en esta dirección o en este sitio donde se manejan obras, no te soltamos. Eso es no negociable. Tus valores y tus principios no se negocian. Y para mí, como te digo, dentro del tema de Chinchero, la seguridad jurídica no se negocia. Porque no importa, te esperas 5, 10 años, te aguantas, te agarras, te sobas, como se dice, y llegas a... La justicia va a llegar si tú sabes que has actuado bien. ¿Yo qué hice? Yo me enfrenté a un contralor corrupto, pero además que fue el que nos denunció, que lo llevé a un juicio, y le gané. Y no solamente le gané con reparación civil, porque dañó mi honra y mi honor. Su familia me tiene que pagar 300.000 soles. El sistema de justicia falló a mi favor, con lo cual demostré que era un móvil político del fujimorismo. En segundo lugar, me fui porque me sabía que era una buena funcionaria, que había hecho buenos informes técnicos, buenos informes legales, que tenía un equipo de trabajo comprometido. Me fui al Tribunal Constitucional. ¿Y qué creen? Me aguanté 5 años, pero gané. ¿Qué más hice? Me fui a defenderme como funcionaria pública a servir. ¿Qué creen que pasó? Gané. La Contraloría, ¿cuántas veces me archivó? 2 veces. ¿Cuántos goles van? 5. Contralor, Tribunal Constitucional, servir, Contraloría 2 veces, y finalmente ya la cereza del pastel, el arbitraje internacional, que dijo lo que nosotros dijimos desde un principio: no puedes canjear el futuro del Perú, porque más adelante, cuando la empresa se vaya a quejar al Tribunal de Justicia Internacional y le den la razón,
luego la factura la pagamos todos nosotros, con los impuestos. Fiorella, aún así una cosa es tener el cargo de un ministro o viceministro y otra cosa es ser presidente del Perú. Y en la alta rotación presidencial tú te vas a enfrentar a una situación en la que sí o sí vas a tener que ceder, porque si no cedes por A, caes por B. Puedes ceder, pero no en cederías? tus valores. No puedes ceder en tus valores, en tu honestidad. De acuerdo, pero por ejemplo tú has formulado hace un rato la idea de que podrías o necesitarías reformar ciertas instituciones del Estado. Eso requiere necesariamente articular con otros poderes del Estado. ¿Cómo articulas con esos poderes del Estado si entre ellos está el legislativo, está el judicial y no puedes ceder en qué conjunto de decisiones no cederías o en qué sí? Porque tú conoces la gestión pública y sabes que si no cedes probablemente en temas políticos vas a tener que demostrar muchísima gestión en muy corto tiempo para poder sobrevivir a que no te pongan de rodillas. Bueno, yo lo hice así en el salud. A mí me intentaron por todos los medios de extorsionar, como manejas 29 redes. Todos los partidos querían tener su administrador, su gerente de la red para sus votos, y yo no cedí. Me llevaron 30 veces a la misma, al Congreso, y no cedí, no canjeé, porque está jugando con la vida de las personas. Entonces, hay temas que son no negociables. En lo que podemos ceder es la visión de las propuestas. De repente alguien dice, esta propuesta de refundar la policía de estas dos maneras no es la más eficiente, consideramos que esta es, bueno, demuéstramelo, pero técnicamente. Demuéstrame que esa es la solución y que tiene un espacio técnico. Esos son los espacios de ceder. Lo que tú no puedes hacer es cambiar, digamos, el chantaje o la extorsión política completamente por, digamos, jugando con la vida y digamos, el bolsillo de los peruanos. Aún cuando sabes que te puede costar la cabeza. ¿Tus vicepresidentes estarían, dirías tú, lo suficientemente entrenados en la gestión para poder asumir alguna situación como la que pudiese presentarse? Bueno, ahora, como decía Rosa María Palacios, el cargo más estable es la segunda vicepresidencia, ¿no? es el Por cargo eso. más estable. Y es lamentable, ¿no? Porque, a ver, eso es lo que ves es cómo se ha socavado la institucionalidad. Y vemos cómo se va erosionando, porque ahí la responsabilidad también la tenemos nosotros al momento de votar. Por eso está la corriente del por estos no. O sea, si tú quieres que tu país se termine de destruir en la institucionalidad, vota por los mismos de siempre, que han capturado el poder, que lo que hacen son, los que se ponen allí en el Congreso son los que eligen a la Junta Nacional de Justicia, eligen al Tribunal Constitucional, eligen al Defensor del Pueblo, eligen a los más poderosos del país. Y entonces si ven, un partido, el líder de un partido, indicios de corrupción, ¿qué hacen? Cambio el fiscal que me está investigando y cambio el juez. Entonces, ¿cuándo has visto a un denunciado en el Congreso siendo allanado? De llegar a la presidencia vas a requerir una coalición de gobierno para poder moverte en este entripado complejo. En todo caso, ¿con qué agrupaciones crees que podrías ir formando una mejor? Yo lo que veo acá es la oportunidad, y ahí apelo al voto consciente de este 50% de la población que no ha elegido aún, o no quiere expresar su voto porque no lo tiene claro o porque está harto de la clase política, a construirlos por esto sí. Y los por esto sí creo que hay opciones nuevas dentro de esta gama de partidos nuevos que intentamos ponerle una opción distinta a la población. Y también me dirijo a ese mismo público de partidos en donde creo que hace falta juntarnos para decir, no podemos llegar cada uno de manera aislada, tenemos que presentarnos como un grupo de 5 o 6 partidos que nos diferenciamos del por estos no, que mira, en estos 2 meses te vamos a demostrar que no estando en el poder podemos tener coincidencias, que tenemos gente decente. Ojo, somos el único partido que no llevamos sentenciados, no llevamos a ninguno de los congresistas actuales, no llevamos a nadie del Reinfo. En el ranking que ha salido, 0,000 de este tipo de gente. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo de juntarnos los por esto sí, de decir aquí estamos. Si nos eligieran a nosotros, mira, tendríamos candidatos que están, digamos, que dan la talla, que conocen la gestión pública, que podemos entendernos, que no nos vamos a disputar el poder por el poder para este tipo de chantajes y extorsión y que queremos hacer las cosas bien en el país. Eso es lo que hace falta.
Chicos, el ping-pong, bueno, la pregunta y el ping-pong. Empezamos con Priscila y el ping-pong. Dale, Priscila. Disculpen, justo de lo que estábamos hablando sobre la alta rotación, es algo que, o sea, nosotros nos damos cuenta, todos somos conscientes de que antes comenzamos con 13 presidentes que se postulaban, 3 posibles presidentes, luego pasaron a ser como 24, y hoy en día son más de 30, y hasta ya ni siquiera nos sabemos los nombres. Frente a esto, usted planea, independientemente de si asume el cargo de presidenta o no, planea hacer algo acerca de esta reforma, porque la vara que estaba aquí, ahora está aquí, y ahora cualquiera puede postularse a ser presidente. Como juventud, yo he notado que en los comentarios, o sea, cuando alguien está ahí entre los pasillos, está conversando en el diario, que es hablar de política, te dicen, yo sería mejor presidente, espérame 30 años y yo lo voy a hacer. Yo puedo hacerlo. Y es algo que inspira a los jóvenes, claro, lo entiendo. Pero que hoy en día estas personas que vengan y quieran postular y no sean, claro, no sean siempre los mismos que siempre postulan, ¿usted qué haría al respecto? ¿Seguiría así como estamos o subiría la vara de nuevo? Porque los requisitos han cambiado y quizás las próximas elecciones tenemos que esperar 5 años más para que seamos 100 candidatos y que se pierda la representatividad. No tenemos un partido, tenemos candidatos. Estamos votando por Fiorella Molinelli, no el partido correspondiente. Sí, a ver, acá hay dos temas importantes. Uno, los requisitos de la valla no es que se han rebajado, se han incrementado porque tú tienes el 5% siempre fue la valla, pero ahora está atado a 3 senadores y 7 diputados. Con lo cual, la probabilidad de que se elijan a los mismos de siempre o los que cumplan, porque ahorita si tú ves las encuestas, son 2 los que pasarían la valla, ¿no? Bajo esos criterios. Entonces, hay que tener cuidado de las reglas, quiénes las han hecho y para qué, para sostenerse en el poder. Creo que lo que ha fallado es el sistema de cómo se construyen los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los requisitos, yo te digo, porque he hecho un partido político, son bastante irreales y bajitos. Hoy ya se cambiaron. Por ejemplo, un partido político se construía con 25.000 firmas y 65 comités. Esos eran los requisitos que existían para partidos y por eso entraron muchos partidos hoy a competir. Si tú me preguntas mi posición, yo trabajo esas reglas, creo que ahí está el error. Hay un diseño de cómo se forman los partidos que no se condice con la realidad, que tiene exigencias que ya corresponden a la época arcaica y que hay que modernizar, sí, para que participe más las bases sociales, cambiando cosas que las podríamos hablar en otro espacio, pero ahí es donde está fallando el sistema de construcción de partidos políticos. Listo, empezamos con el ping-pong, por favor. Adelante. Listo. Señora Molinelli, buenas tardes. Fiorella, ¿es sí o no? Sí. Sí. Adelante. ¿Aceptaría la conformación de una comisión de la verdad sobre la pandemia de COVID-19? Sí, yo creo que ya se ha investigado, han armado varias comisiones, sería una más, pero creo que todo lo que quede en duda no hay ningún problema en volverlo a hacer. En caso PPK no logra ser senador y realmente es condenado por el juicio que estoy cubriendo ahora, ¿usted le otorgaría el indulto en su presidencia? No, ya me he pronunciado a nadie, a ningún presidente ni a ningún ciudadano. Hay que respetar el sistema de justicia. En la nueva cultura chicha que tenemos de los youtubers, los streamers, los influencers, ¿usted cree que deberían pagar impuestos? Yo pienso que es un público emprendedor, que el Estado no debe agobiarlos con impuestos. ¿Daría la impunidad presidencial a Tío Kevin? No, creo que ese es un error. ¿Ve factible salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, yo no creo en la salida, creo en el fortalecimiento institucional. Apostaría por el retorno a la educación integral. Yo creo que es un tema importante. Yo apuesto por el retorno a una educación sexual basada en el plano científico, teniendo en cuenta a la familia, escuchando, dialogando, y ese es el espacio que hay que construir. ¿Aplicaría la pena de muerte en el Perú? No, es populismo puro y duro. Y la última pregunta.
Y la última, ¿usted estaría dispuesta a dejar el cargo si es que se llegan a completar investigaciones acerca de corrupción o delitos mayores como lesa humanidad en caso de protestas? ¿De protestas? Sí. Por ejemplo, si el Poder Judicial determina que bajo su mandato los policías mataron, por ejemplo, a 10 protestantes, ¿usted estaría dispuesta No, a es que primero, justamente ahí está mi visión. Yo quiero cambiar a la policía represiva, o la visión de la policía represiva, por una policía cercana y humana a la gente, ¿no? Cercana, humana, que esté conectada con la población. Entonces, yo no permitiría que se actúe de esta manera como la que hemos venido haciendo, y más bien haría, ahí sí creo que se amerita una comisión de la verdad para encontrar las verdaderas causas y responsables de las muertes de nuestros hermanos del sur. Fiorella, un error que hayas cometido a lo largo de tu vida, bueno, no a lo largo, mejor digamos puntualmente, algo que te arrepientas. Creo que a veces ser un poco confiada, ¿no? Yo parto de la premisa de la buena fe. ¿En lo profesional o lo personal? ¿O en ambos aspectos? En lo personal y en lo profesional, creo mucho yo parto del principio de la buena fe, y a veces eso no es garantía de muchas cosas, porque las personas finalmente pueden tener sus propios intereses o motivaciones, y eso exige, digamos, algún mecanismo de mayor control, ¿no? ¿Qué le dirías a los jóvenes que te escuchan presencial y virtual en el marco de esa experiencia, de ese error? ¿Cómo confiar en los funcionarios? ¿Cómo confiar en los políticos? Y hago las diferencias en los funcionarios y en los políticos. Sí, a ver, es un poco difícil en estos tiempos pedirle a los jóvenes que confíen en los políticos, porque la verdad es que no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Es vergonzoso y es un mal ejemplo para la juventud. Pero creo que los jóvenes tienen un ingrediente que sí nos han inyectado a nosotros, a los que ya estamos un poquito, digamos, en edad un poquito más madura, que es no normalizar las situaciones irregulares. Es como que ya llegas a una situación que a veces pasa, esto no se va a poder cambiar, ya pues corruptos hay, represivos hay. Entonces la gente ha normalizado situaciones irregulares, y los jóvenes salieron a marchar y salieron a decir, esto no es normal, señores, hay que levantar la voz. O sea, no porque nos hayan fragmentado en la política, uno dice, te cruzas de brazos y no haces propuestas. Si no se hacen por las causas institucionales, la población y los jóvenes levantan su voz y hay que escucharlos. Y eso ha sido un jalón de orejas para la clase política importante. Y en los espacios de trabajo, yo creo que mi mejor experiencia es trabajando con los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven le pone un apasionamiento, digamos, que no mide límites en dar toda su energía. O sea, hay una actitud distinta al burócrata de decir, bueno, me voy a las 3 cierro el kiosco. No, el joven siempre está en la cancha, da más, es creativo, y el Estado necesita refrescarse, y esa mente poderosa y esa energía la tienen ustedes. Por eso yo trabajo mucho con jóvenes, porque necesitamos refrescar al Estado, necesitamos inspirarlo nuevamente, y eso es lo que son ustedes: inspiración, creatividad y ganas. Muchas gracias, ha sido Fiorella Molinelli, gracias por participar, Fiorella. Gracias. Estamos acá en este programa, como ustedes saben, ya desde varias ediciones, gracias a los jóvenes que han venido participando también. Vamos más o menos 1.250 ya participantes, líderes de diferentes universidades, llevamos más o menos 23 regiones en el último programa, esperamos que ya estemos cubriendo todo el país. Estamos muy agradecidos, este programa también tiene ese fin, sembrar posibilidad de cambio. Aquí no nos auspicia nadie, no saben todo el trabajo que estamos haciendo, esto es por y para los jóvenes, y esperamos que puedan votar mejor en las próximas elecciones. Nos vemos, hasta luego.